En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El texto de Isaías 6, del 1 al 8, va a marcar nuestro texto base para el día de hoy. Ahora, hace ya unas 3 semanas atrás habíamos visto justamente que Jesucristo comenzó a limpiar el templo. Pero ¿por qué comenzó a limpiar el templo? Justo estaban en la época de la fiesta de la Pascua, donde gente de otros países venían justamente a adorar a Dios y entregar su ofrenda. Y lo que sucedía es que no solamente judíos venían a adorar a Dios, sino también venía gente que era gentil, gente que no era judía, pero que había aceptado a Jehová como su Dios, y en esa fiesta, que era una fiesta que congregaba gente de diferentes naciones, ellos se presentaron y comenzaron también, querían adorar a Dios. Pero lo que pasaba es que dentro del templo, en el lugar en el cual estaba destinado para que los gentiles puedan adorar a Dios, lo que pasaba es que mercaderes, judíos mercaderes, se habían introducido con animales, se había introducido con ovejas, y habían cambistas, y había realmente un desorden total. Jesucristo dijo que la casa de mi padre ustedes la convirtieron en casa de mercado. No solamente dijo eso, sino también en cueva de ladrones. Y Jesucristo estaba indignado. Estamos haciendo un resumen de la prédica anterior. Jesucristo estaba indignado porque ellos habían, el lugar que estaba destinado para la adoración de los gentiles, el pueblo de Dios había introducido a ese lugar un mercado, lo había convertido en una casa de ladrones, donde había puro negocio. Su corazón de ellos estaba alejado a Dios. Y aquellos que querían adorar no lo podían hacer. ¿Por qué? Porque justamente todo ese lugar se había convertido en mercado. Entonces Jesucristo estaba indignado y comenzó a echar a todos estos que estaban dentro del templo, para de tal manera que esto pueda estar limpio. Entonces eso se conoce como la purificación del templo que Jesucristo hizo. Ahora, avanzando un poquito más, habíamos visto que por qué Jesucristo estaba haciendo todo eso, porque la casa que se había construido como templo para la adoración de Dios, el pueblo lo había convertido en una cueva de ladrones. Y no solamente eso, porque hemos profundizado un poco más, sino que todo ese templo representaba la presencia de Dios. Ahora, nuestro Dios es un Dios santo. Y cuando nosotros nos queremos presentar delante de Él, pues también tenemos que venir en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero en el Antiguo Testamento ellos tenían que presentar su ofrenda para ser limpios, para poder adorar al Señor. Entonces la gente no podía hacer esto. Entonces la gente en esa época había perdido el concepto de lo que significa la santidad de Dios. Porque cuando tú te presentas delante de Dios, tienes que presentarte también en santidad. Tienes que presentarte con un corazón limpio. Pero la gente había perdido el concepto de santidad. Por eso Jesucristo estaba indignado, y lo que hacía Jesucristo era justamente purificar el templo. Y no solamente eso, sino también habíamos visto ya en esta parte de Isaías capítulo 6, habíamos visto hasta el versículo 4, habíamos visto que Isaías tiene una visión, y en esa visión es llevado dentro
templo celestial, el templo de Dios, en el cielo, en su reino. Él estaba teniendo una visión. Y resulta que vio a Dios sentado en su trono sublime, y dice que su túnica cubría todo el templo, y, y había serafines adorando a Dios. Y estos serafines, al adorar, decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y estos serafines, que son seres celestiales, que probablemente, según las creencias judías, tienen un rango superior a los demás ángeles porque están delante de la presencia de Dios, están adorando a Dios. No todos pueden estar de manera cercana a Dios. Entonces, están resaltando un atributo de Dios que es la santidad, y lo están resaltando de tres veces: Santo, Santo, Santo. Y este es el único atributo de Dios, la santidad de Dios, que se repite 3 veces. O sea, estos serafines están elevando a un nivel superior la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es la esencia de Dios mismo. Entonces, como es la esencia de Dios mismo, ahora recordando a Jesucristo limpiando el templo, Jesucristo les estaba diciendo que ellos tienen que entender que Dios es santo, 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 y por lo tanto de esa manera nosotros nos tenemos que acercar a Él. Y en su significado inicial, la palabra santidad significaba diferente, apartado, separado. Entonces, lo que estos serafines nos están haciendo recordar ahora nosotros como iglesia es que nosotros tenemos que pensar en un Dios diferente, diferente, diferente. Nuestro Dios es incomparable, nuestro Dios no es un ser humano, nuestro Dios no es alguien al cual nosotros podamos tratarle de tú a tú. El Dios que nosotros tenemos es un Dios totalmente poderoso, que creó los cielos y la tierra, nos creó a nosotros, todo lo que nosotros podemos ver. Él es totalmente poderoso. Pero sin embargo, estos serafines están resaltando la santidad de Dios y están diciendo: Santo, Santo, Santo. De tal manera que nosotros podamos recordar que al acercarnos a Dios, también tenemos que recordar que Él es santo, santo, santo. En otras palabras, Dios es diferente, diferente, diferente. No hay nadie que se pueda comparar a Dios. Y entonces nosotros tenemos que presentarnos delante de Él en reverencia, sin perder el respeto, sabiendo que Él es Dios Todopoderoso. Y eso había perdido justamente el pueblo de Israel, porque la casa de Dios lo habían convertido en una casa de mercado. Por eso que por eso que Jesucristo lo estaba limpiando. Y no solamente eso se veía en el texto de Isaías, también se puede ver en el texto de Apocalipsis 4, del 8 al 9, donde dice que estos serafines no cesan de día y de noche de decir: Santo, Santo, Santo. O sea que no solamente la adoración le dan en un momento, sino no cesa su adoración de día y de noche. Y eso nos lleva a pensar que nosotros y nuestra relación con Dios no es una relación de un culto o de una reunión o de un momento de oración. Nuestra relación con Dios en adoración tiene que ser una relación de todo el día, sin cesar. De tal manera que nosotros recordemos que estamos delante de la presencia de Dios en todo momento. Y eso es lo que ellos nos están haciendo recordar. Entonces, estamos haciendo un resumen de la prédica de la semana pasada, que nosotros tenemos que renovar nuestro concepto de la santidad de Dios. Y ahora vamos a continuar en el libro de Isaías capítulo 6, la segunda parte, desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Permítanme leerles el versículo 5, que dice así: Entonces dije, Isaías está diciendo, entonces dije: ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Lo que pasaba con Isaías, él sabía que no se podía presentar delante de Dios o no podía estar delante de Dios. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios lo podía fulminar, lo podía matar a Isaías. Porque la santidad de Dios es tan poderosa. Por eso es que ningún pecador se puede presentar delante de Dios si es que antes no ha sido limpiado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que
por intermedio de Jesucristo, nosotros recién nos podemos presentar delante de Dios. Porque Jesucristo es el santo que murió sin pecado. Por eso que Él es nuestro único intermediario entre Dios y los hombres. Entonces, Isaías se estaba dando cuenta que delante de él tenía aquel que es 3 veces santo. Ahora, para entender más este versículo, les voy a leer en esta nueva traducción viviente, que dice así: entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado, porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, la santidad de Dios le hace ver a Isaías su realidad como ser humano. La santidad de Dios, 3 veces santo, le hicieron ver a Isaías su verdadera realidad delante de Dios. Y él se describe a sí mismo. Se describe a sí mismo. ¿Y qué es lo que él dice de sí mismo? Todo se ha acabado para mí. Estoy condenado. Recuerden que está delante de la presencia de Dios. Dice, soy un pecador. Tengo labios impuros. Vivo en medio de un pueblo de labios impuros. He visto al Rey. Ahora, la realidad que está describiendo Isaías de sí mismo es la realidad del ser humano. ¿Por qué? Porque la realidad del ser humano es que somos pecadores, apartados de Dios. Y si Dios es 3 veces santo, en esencia Él es santo, ¿cómo nosotros podemos estar en conexión o en relación o en comunión con Él? Isaías está diciendo, estoy perdido. Todo se ha acabado para mí, estoy condenado. Soy un pecador, labios impuros, vivo incluso en medio de un pueblo de labios impuros. ¿Pero por qué? Porque delante de Él está Dios, el que es 3 veces santo. Ahora, veamos algunos ejemplos de algunos personajes bíblicos que al estar delante de la presencia de Dios o al ver el milagro que Dios hizo, ellos también tuvieron palabras de sí mismas. O sea, ellos se vieron a sí mismos delante de Dios. ¿Y cómo es que se vieron? Vamos a ver, Job 42 del 5 al 6 dice lo siguiente: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Está hablando Job delante de Dios. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job está hablando al Señor y le está diciendo, mis ojos te ven. Por tanto, él llega a la conclusión, me aborrezco y me arrepiento. ¿Por qué? Porque está delante del que es 3 veces santo. Ahora Lucas 5:8 dice, viendo esto Simón, milagro que había hecho Jesucristo, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Al ver la realidad de Jesucristo, que es la manifestación de Dios, es Dios mismo haciendo un milagro que solamente Dios puede hacer. Entonces él reconoce que Jesucristo es Dios. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Estos personajes nos están haciendo recordar la realidad del ser humano delante de un Dios santo. Y no solamente, vamos a ver Apocalipsis 1:17. El apóstol Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién es el primero y el último? Jesucristo. Y Juan está viendo a Jesucristo en su trono, entronizado, como el Rey de Reyes. Y está diciendo, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. O sea que estos personajes están manifestando y se están describiendo a sí mismos cómo ellos se ven delante de Dios. Isaías decía, todo está acabado para mí. Soy un hombre pecador. Job decía, me aborrezco y me arrepiento. Simón Pedro decía, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. El apóstol Juan dice que yo caí como muerto a los pies delante de Jesucristo cuando estaba en el cielo. Ahora la primera pregunta en esta noche es, ¿cómo te ves a ti mismo delante de Dios? ¿Cómo te ves a ti mismo delante de Dios? En otras palabras, en una pregunta más simple, ¿cómo te calificas? Tú dirás, yo soy Juan, yo soy Pedro,
yo soy María, yo soy Julia, yo soy un ama de casa y trabajador profesional. ¿Cómo te calificas delante de Dios? ¿Cómo te ves a ti mismo delante de Dios? Ahora, probablemente tú vas a decir, soy una buena persona, no hago daño a nadie, no me meto con nadie, no hablo mal de nadie, yo vivo mi vida, no se metan conmigo. Probablemente tú vas a decir, soy humilde, soy sincero, soy una mujer de buen corazón. Ahora, cuando tú dices todas esas palabras de ti mismo, yo no sé cómo te estás calificando, yo no sé cómo te ves a ti mismo, es una pregunta personal, no necesitas exteriorizar tu respuesta, pero la idea es que nosotros comencemos a meditar. ¿Cómo te calificas a ti mismo? Entonces, al calificarte a ti mismo, al verte a ti mismo delante de Dios, la realidad es que cuando nosotros damos un concepto de nosotros mismos, la realidad es que nosotros lo hacemos comparándonos con otro ser humano. Por ejemplo, cuando tú dices, yo soy una buena persona, ¿con quién te estás comparando? Probablemente te estás comparando con un vecino, con tu hermano, con tu papá, con tu esposo, no sé. Pero probablemente te estás comparando con otra persona. Cuando tú dices, por ejemplo, yo soy una mujer y no hago daño a nadie, yo cocino perfecto, mi esposo está feliz conmigo, no se metan conmigo. Yo soy una mujer tranquila. Pero ¿con quién te estás comparando? Con otra mujer, ¿cierto? Yo soy un joven estudioso, por ahí a veces mis mentiritas, pero yo soy un buen joven porque soy estudioso. ¿Con quién te estás comparando? Con otro joven te estás comparando. Entonces, cuando nosotros damos un concepto de nosotros mismos, ese concepto es comparándonos con otro ser humano. Ahora, vayamos a Lucas 18, del 10 al 13. Estamos profundizando este tema, cómo nos calificamos a nosotros mismos, cómo nos vemos delante de Dios nosotros mismos. Lucas capítulo 18 del 10 al 13 nos va a hablar de dos hombres, un fariseo y un publicano. Ahora tú vas a escuchar cómo ellos se califican a sí mismos, un fariseo y un publicano. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Atentos a su oración. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Se estaba comparando con otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Probablemente el publicano estaba por ahí cerca y decía, yo no soy como esos hombres, ni aún soy como este publicano. El publicano era el que recaudaba impuestos, era un judío que recaudaba impuestos, parte de esos impuestos lo entregaba a Roma y parte se lo guardaba, y también probablemente engañaba, ¿cierto? Engañaba y no eran bien vistos, eran repudiados porque eran judíos cobrando a judíos, por eso eran repudiados estos publicanos. Entonces el fariseo dice, no soy como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. De repente muchos pastores van a querer muchos fariseos porque dan diezmo de todo lo que tienen, ¿cierto? Entonces, pero no solamente ahí estaba este fariseo, sino también estaba un publicano, dice, versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, atentos a este publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. O sea que estaba ahí. No quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Y se golpeaba el pecho en señal de arrepentimiento, en señal de decir que yo soy culpable. Diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. En otras palabras, estaba diciendo, Dios mío, ten misericordia, perdóname, porque sé que soy pecador. Entonces estos dos personajes, el fariseo y el publicano. El fariseo, al compararse con otras personas, decía, yo no soy como ellos. Yo no soy ladrón, yo no soy ni como este publicano que es traicionero, desleal. Yo no soy así. Dice, y él mismo se está calificando y está diciendo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo del todo. Entonces, él tenía buen concepto de sí mismo, pero comparándose con otra persona. ¿Y con quién se comparaba?
con un publicano, con lo peor que había de los judíos, los publicanos. Si yo te pregunto a ti, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te calificas? ¿Con quién te comparas? Generalmente el ser humano se compara con otro que comete más pecados. Por eso es que se siente bien, infla su pecho, porque dice, yo no soy como este. Yo podré tomar, yo podré ser borrachito una vez a la semana, pero este toma todos los días, este es un borracho y todavía es fumón. Pero yo una vez a la semana nomás, yo soy buenito, ¿no? Probablemente tú como mujer vas a decir, sí, la otra es adúltera, infiel, ni siquiera va a la iglesia, pero yo a veces tengo mis mentiras también, a veces estoy con los chismes con las vecinas, pero yo no soy como esa que le para sacando la vuelta a su marido. O sea, siempre nos comparamos con otro ser humano que está en peor condición que nosotros. Por eso es que somos a veces como el fariseo, que nos sentimos bien. Pero tomemos el ejemplo del publicano. El publicano sabe que está delante de la presencia de Dios, mas el fariseo oraba consigo mismo. Pero el publicano estaba delante de la presencia de Dios y él sabía que estaba delante de la presencia de Dios porque recuerden que habían subido al templo a orar y el templo simbolizaba para ellos la presencia de Dios mismo. Entonces no quería alzar los ojos al cielo porque sabía que estaba delante de la presencia de Dios y sabía que era pecador. Recuerden Isaías. Isaías dijo, soy un pecador, todo ha acabado para mí, estoy condenado. Y este publicano me hace recordar a Isaías porque estaba así. Y ni siquiera podía levantar los ojos al cielo porque sabía que estaba delante de la presencia del Señor. Y dice, se golpeaba el pecho en señal de arrepentimiento pidiendo, Dios mío, sé propicio a mí que soy pecador. O sea que este publicano reconocía que era pecador, pero el fariseo no reconocía. Isaías decía, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo con labios impuros. Job decía, me aborrezco y me arrepiento. Lucas narra lo que Simón Pedro decía, soy pecador. Juan, delante de la presencia de Jesucristo en el cielo, decía que cayó muerto a sus pies. Ahora, ¿cuál es el asunto de todo esto? La insuficiencia del hombre para acercarse a Dios y la impureza del hombre delante de Dios. O sea que el hombre es impuro y todo lo que haga el hombre es insuficiente para acercarse delante de Dios. La impureza y la insuficiencia del hombre. Nosotros delante de Dios estamos impuros y hagamos lo que hagamos, no es suficiente para acercarnos a Dios. Ahora, si tú te comparas con otra persona y dices, yo soy limpio, soy buena persona, te estás comparando y estás dando un concepto de ti mismo según otra persona. Pero déjame decirte esto, que Dios nos juzgará según el estándar de Dios, no según el estándar de las otras personas con las cuales te relacionas. Dios nos juzgará según la medida que Dios ha establecido, no según la medida que el ser humano está estableciendo. Dios nos juzgará según su punto de vista, no según el punto de vista del ser humano, ni según la lógica del ser humano. Dios sabe cómo Él nos va a juzgar, según su palabra, según la palabra de Dios. Entonces, la impureza y la insuficiencia del ser humano, ¿qué hacemos ante eso? No sé qué vamos a hacer, pero yo sí sé algo. Leamos el versículo, nuestro texto base, Isaías 6, del 6 al 7, dice así. Y voló hacia mí, cuenta Isaías, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó sus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dios toma la iniciativa para limpiar a Isaías. Dios toma la iniciativa para limpiar al ser humano. ¿Qué es lo que pasaba? Dice que voló hacia mí uno de los serafines. ¿Para qué? Teniendo un carbón encendido tomado, dice que lo puso en sus labios porque recuerden que Isaías tiene el concepto de sí mismo que es una persona con labios impuros. Entonces, ese carbón simboliza la purificación que Dios está haciendo en Isaías.
porque él reconoció que al acercarse delante de Dios, él es un pecador, impuro de labios, está perdido, va a morir. Pero sin embargo, Dios toma la iniciativa. ¿Y por qué Dios toma la iniciativa? Porque estos serafines son mensajeros de Dios. Estos serafines hacen lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. La manifestación soberana de Dios es a través de estos serafines en este caso. ¿Por qué? Porque estos serafines como mensajeros están yendo donde Isaías y lo están purificando, pero porque son mensajeros de Dios, hacen la voluntad de Dios. Entonces, Dios toma la iniciativa para limpiar al ser humano. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tocó los labios de Isaías? ¿Por qué no tocó sus manos, que son manos sucias? ¿Por qué no tocó sus pies, que son pies sucios, llenos de polvo? ¿Por qué? Vamos a leer Lucas 6:45. La palabra de Dios responde a la palabra de Dios. La palabra de Dios interpreta la palabra de Dios. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Nuevamente vamos a leer, por favor. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Atentos aquí. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, que tus palabras, mis palabras, manifiestan lo que hay en mi corazón. Entonces, como nuestras palabras manifiestan lo que hay en nuestro corazón, por eso es que Dios envía a un serafín con un carbón encendido y toca los labios de Isaías, porque las palabras manifiestan la abundancia de nuestro corazón. Entonces lo que el Señor nos está mostrando es que lo que Dios quiere hacer es limpiar nuestro corazón delante de Él. Todos estos mercaderes que estaban en el templo tenían un corazón sucio, lleno de dinero. El dinero era lo que reinaba en su mente. Todos aquellos que se presentan delante del Señor piensan que se pueden presentar solamente con actos exteriores, tanto de repente de vestimenta, de repente de templos y de todo eso. Lo que el Señor quiere es que nosotros purifiquemos, limpiemos nuestro corazón, porque nos estamos presentando delante de aquel que es 3 veces santo. Y aunque exteriormente tú parezcas una buena persona, una buena mujer, un muchacho estudiante, uno que no hace daño a nadie, ese es el concepto que tienes de ti mismo, o ese es el concepto que otros tienen de ti mismo. Pero delante de Dios estamos perdidos, somos pecadores. Pero no quedó allí todo eso, sino que Dios toma la iniciativa para limpiarnos de todo pecado. Recuerden ustedes que cuando Adán y Eva cayeron por su propia voluntad, desobedeciendo al Señor, y esto no es un cuento para niños, sino esto es la realidad, Dios nos quiere enseñar que cada uno de nosotros hemos tomado nuestra propia decisión para desobedecer al Señor de manera clara y frontal y hacer nuestra propia voluntad. Y ante eso, nosotros hemos sido apartados de la presencia del Señor porque Adán y Eva fueron echados de la presencia del Señor. Pero Dios tomó la iniciativa por su misericordia y ellos se habían hecho delantales de hojas. Pero Dios tuvo que sacrificar un animal y con la piel de ese animal les hizo una ropa que ellos no se podían hacer. Dios toma la iniciativa para que nosotros nos acerquemos nuevamente delante de Él. Porque recuerden, la impureza e insuficiencia del ser humano, mas Dios toma la iniciativa. Ahora, Hebreos 10:19. Vamos a leer Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede? La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos permite entrar al lugar santísimo. Y todo el templo estaba dividido por partes. Afuera deberían estar los mercaderes, dentro en los patios grandes eran el atrio de los gentiles, más adentro estaba el patio de las mujeres y luego los hombres podían entrar incluso más adentro. Pero al templo mismo solamente podían entrar los sacerdotes y el templo mismo estaba dividido
en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santo podían entrar los sacerdotes, pero al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote y una vez al año para la expiación de los pecados. Entonces estaban por niveles de acceso. Ahora, dice Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo es el lugar donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año después de muchos ritos de purificación. Pero ahora nosotros podemos entrar. ¿Pero por qué? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios toma la iniciativa para limpiar al hombre por el que envió a Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre, resucitó al tercer día. La iniciativa de Dios. Jesucristo mismo entregando su propia vida por nosotros. Ahora, Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Porque muchos dicen, pero ¿por qué la sangre? Dios es sangriento, Dios es muy malo. ¿Por qué tenía que ser la sangre? Porque Levítico 17:11 nos responde, la vida de la carne en la sangre está. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo derramó su sangre entregando su vida por nosotros, porque el derramar la sangre significa vida. Por eso es que Jesucristo derramó su sangre, por eso es que el Corderito derramaba su sangre y el pecado del ofrendante estaba siendo perdonado. Ahora, si nosotros creemos en Jesucristo realmente de corazón, lo que sucede es que por la sangre de Jesucristo nosotros somos purificados por iniciativa de Dios, porque nosotros somos impuros y somos insuficientes para acercarnos delante de Dios. Dios tuvo que dar esa iniciativa, ese primer paso para reconciliarnos nuevamente con Él. Entonces, como Dios tomó la iniciativa para limpiarnos, Él demanda que su iglesia sea santa. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, Dios está diciendo, sean diferentes, porque yo soy 3 veces diferente. En otras palabras, está diciendo que tu trato con tu esposa tiene que ser diferente, no como el mundo. Tu respeto a tu esposo debe ser diferente, no como el mundo. Tú tienes que vivir en el mundo, pero siendo diferente. Esa es la clave. Jesucristo quería hacer entender a este pueblo que había perdido el concepto de santidad. Ustedes tienen que ser diferentes. El negocio no es malo, vuestro trabajo no es malo, pero sin embargo, recuerden que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser en santidad porque estamos delante de Dios y esto no es algo religioso, estos no tienen que ser términos religiosos porque estamos tratando de darles a entender que santo significa diferente. ¿Pero por qué diferente? Porque ahora es Cristo reinando en nuestras vidas y yo me muevo de acuerdo a lo que la palabra dice. Y si lo que estoy haciendo es contrario a la palabra, lo dejo porque el mundo hace eso. Ahora yo hago lo que la palabra dice porque la palabra es de Dios. Y eso me lleva a ser diferente, una iglesia diferente. Y eso a lo que Dios nos demanda. Ahora, pero no solamente eso. Vamos al versículo 8 de nuestro texto base. Finalmente, dice, Isaías dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Qué hermoso. Ahora Isaías puede responder, pero después de que Dios tomó la iniciativa para purificarlo y para limpiarlo, ahora el Señor dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Entonces Dios nos purifica. ¿Para qué? Dios nos purifica para cumplir sus propósitos. Pero tú dirás, o alguien dirá por allí, ¿pero por qué yo tengo que cumplir los propósitos de Dios? ¿Por qué no puedo cumplir mis propios sueños, mis propios anhelos, lo que yo quiero? ¿Por qué? Como alguien decía por ahí, yo no puedo dejar mi música, pastor. Yo no puedo dejar mi música. Si Dios quiere que yo sea cristiano, yo no puedo dejar mi música. Si Dios quiere que yo me meta en la religión,
Yo no puedo dejar mis bailes. Yo cuando voy a la fiesta no tomo nada, pastor. Solamente tomo mi agua. Pero cómo me gusta bailar, pastor. Yo no puedo dejar nada de eso, pastor. Yo creo que eso no le hace daño a Dios. Entonces la gente quiere tener una relación con Dios a su manera. O sea, es como si le dijeran a Dios, Dios mío, ¿quieres que te siga? Pero bajo mis condiciones. Yo te voy a poner mis condiciones, Dios mío. Si me aceptas, me aceptas. Si no me aceptas, ya tu problema. No entienden quién es Dios. No toman conciencia delante de quién están presentándose. Y Jesucristo viene y los echa. Hace un látigo y los echa, a todos los echó afuera. Porque se están presentando de una manera irreverente delante de Dios. Perdieron el significado de la santidad de Dios. Entonces Dios nos purifica al creer en Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados, reconociendo quiénes somos nosotros, pedimos perdón a Dios, reconocemos nuestros pecados, le pedimos que viva en nuestro corazón, que sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces el Señor nos purifica por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero para qué? Para cumplir los propósitos de Dios. Cuando tú te entregas a Dios, cuando vives para Dios, los propósitos de Dios también van a ser tus propósitos. Los sueños de Dios van a ser tus sueños. Y te lo digo con experiencia, porque uno también tenía sus propios sueños, pero cuando más conoces a Dios, más te interiorizas en la palabra del Señor, los propósitos de Dios son tus propósitos y eso te da satisfacción y eso te llena. Y tú eres exitoso, no delante del mundo, sino delante de Dios. Eres una persona exitosa. ¿Por qué eres una persona exitosa delante de Dios? Porque tienes satisfacción cumpliendo los propósitos de Dios. Pero yo quiero cumplir mis propósitos. Cumple tus propósitos, cumple tus sueños. Y al final de la carrera vas a decir, me siento vacío. No sé qué es lo que me falta. Esta semana hemos visitado a varias parejas y una de las parejas decía, me siento vacío, tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mi trabajo, pero me siento vacío. Tengo 30 y tantos años, ¿qué puedo hacer? No tienes a Cristo en tu corazón, reinando en tu corazón. Toda la vida te vas a sentir así, porque estás cumpliendo tus propios sueños, tus propios anhelos. Pero ahora entrega tu vida a Cristo para que sea Cristo quien controle tu vida. Yo ya he entregado mi vida a Cristo. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Ahora, dice, después oí la voz del Señor, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios nos purifica para cumplir los propósitos de Dios. Segunda de Timoteo 2:21. Segunda de Timoteo 2:21. Dice así, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, al purificarnos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dice que nosotros podemos ser instrumentos para la honra de Dios. Santificado, o sea, un instrumento limpio, purificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra. Qué hermoso, ¿cierto? Lo que el Señor hace al limpiarnos. Estar dispuesto para toda obra. No como aquel que siempre dice, ¿pero para qué, pastor? No, tengo que hacer otras cosas. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué no lo mandas al otro? Yo también estoy ocupado, tengo que hacer muchas cosas. ¿Por qué no lo mandas al otro, pastor? O de repente, vamos a visitar a alguien. Ay, otra vez este pastor. Ay, Dios mío. Para eso nosotros le pagamos un dinero a este pastor. ¿Por qué no va él solito? ¿Por qué me tiene que llevar a mí? Pero dice aquí, si alguno se limpia de estas cosas, o sea, de todo nuestro pecado, de la impureza, será instrumento útil para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La pregunta es si tú estás dispuesto. Y si no estás dispuesto, es que probablemente aún no estás limpiado y purificado por el Señor. Finalmente, dice este versículo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Con eso terminamos.
Dice, ¿a quién enviaré? Singular en primera persona. O sea, ahí está, Dios mío. ¿A quién enviaré? Está diciendo Dios. Pero luego dice, ¿quién irá por nosotros? Está hablando en plural, tercera persona en plural. Primero dice, ¿quién enviaré? Luego dice, ¿quién irá por nosotros? Y eso me hace recordar a Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando dice Dios, está hablando de Elohim, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, plural. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora dice aquí, ¿quién irá por nosotros? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. O sea que Dios nos purifica y Dios nos limpia y nos invita, ¿quién irá por nosotros? Isaías dice, presente, presente, yo voy a ir porque ya está limpio. Y esta noche el Señor te invita y te dice, ¿quién irá por nosotros? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, haciéndote esa invitación para que tú cumplas los propósitos de Dios previamente haberte arrepentido y con la sangre de Jesucristo habiéndote purificado. Y ahora Dios te hace la invitación, ¿quién irá por nosotros? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, extiende esa invitación. ¿Quién va a ir por Dios? Reconoce tu realidad delante de Dios. Ya no te mientas más. Reconoce tu realidad delante de Dios. Arrepiéntete de tus pecados y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo vas a ser purificado. Entrega tu vida a Cristo. ¿Y sabes qué? Comienza a servir a Cristo. Porque nosotros estamos purificados por el Señor, el que es 3 veces santo, pero también nos está invitando a servirlo a Él. Aquel que es santo, aquel que es puro, aquel que es incomparable, Adonai, Señor de señores, Maestro de maestros, soberano, todopoderoso, que todo lo conoce, que todo lo sabe y que todo lo puede. Y lo que Él hace, lo que Él quiere hacer, Él lo hace. Y no necesita de nada ni de nadie para existir en este mundo. Aquel que es el alfa y omega, te quiere limpiar. Y no solamente eso, sino también te quiere utilizar como instrumento útil para su gloria. Vamos a orar en esta noche. Y ahí donde estás, cierra tus ojos. Recuerda que te estás presentando delante de la presencia de Dios. No te estás presentando delante de otra persona. Te estás presentándote delante de la presencia de Dios, aquel que es 3 veces santo. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, nos presentamos delante de ti en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente nos podemos presentar delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es Él quien derramó su sangre en la cruz. Y a través de esa sangre todos nuestros pecados son limpiados, Señor. Por eso que en esta noche te decimos, yo creo en ti, Señor. Amado Padre, si me presento delante de ti en mis propios méritos, no, Señor, porque soy impuro de labios y vivimos en medio de un pueblo impuro de labios. Y somos pecadores, Señor, y estamos apartados de ti. Cada uno ha tomado su propio camino, Señor. Pero sin embargo, amado Padre, en esta noche reconocemos que tú has tomado la iniciativa de enviar a Jesucristo para que muera por nosotros en la cruz. Reconocemos eso, Señor. Por eso te damos las gracias, Dios mío, y nos arrepentimos de nuestros pecados. Me arrepiento de mis pecados. Dile así, porque estás presentándote delante de aquel que es 3 veces santo. Perdona mis pecados, Señor, porque tú eres santo, santo, santo. Y yo soy pecador, Señor. Perdona mis pecados, amado Padre. Límpiame de todos mis pecados, Señor, porque he puesto mi fe en Jesucristo, Señor. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre y resucitó al tercer día, Señor. Y ahora Él está reinando, amado Padre. Así es, Señor, amado Padre, límpiame, Señor, porque yo quiero ser instrumento útil para tu gloria, para darte toda la honra a ti, Señor, pero un instrumento santificado, limpio, Señor. Amado Padre,
Toma en cuenta esta nuestra oración. Úsanos para tu gloria, Señor, amado Dios, de tal manera que nosotros seamos, amado Dios, tu iglesia diferente, tus hijos diferentes al mundo, amado Padre, amado Dios, santos para tu gloria, que hacen tu voluntad donde quiera que estamos, Señor, porque en todo momento estamos delante de tu presencia, amado Padre. Gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor. Oro por tu bendición, amado Dios, la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para toda tu iglesia, Señor, todos los que estamos presentes aquí. Señor, amado Padre, ten en cuenta, Señor, a este pueblo que se arrepiente delante de ti y reconoce que estamos delante de tu presencia. Y reconocemos que solamente tenemos acceso al lugar santísimo por lo que Jesucristo ha hecho. Él derramó su sangre y nadie más. Por eso que Jesucristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. Toda la gloria para ti, Jesucristo. En el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Amén.